Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Otro martes más que empezamos, que estamos juntos. Bienvenidos. Y bueno, a medida que vayamos hablando, esperamos que se vayan conectando más personas. No sé si pudieron leer las notas que les mandé para más o menos tener una idea de lo que vamos a ver hoy. Pero quedaban dos puntos del punto pasado, que era el 9 y el 10, en donde más o menos hacemos un resumen de lo que habíamos visto. Habíamos visto la importancia de las Sagradas Escrituras y habíamos visto un par de temas, pero quedaban dos, que era uno en el 9, que era la regla infalible de interpretación de la Escritura, la constituye la Escritura misma. Y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, no es múltiple, sino único. Este debe ser buscado en todo pasaje, que se exprese con más claridad. Y teníamos que leer Isaías 8:20, Juan 10:30 y Hechos 15:15. Isaías 8:20 dice lo siguiente, lo buscamos, Isaías 8:20. Isaías 8:20 dice así: a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esa palabra, es porque no les ha amanecido. Esta escritura está diciendo que si no está en la escritura, o sea, la ley y el testimonio era la Biblia en ese momento, no les ha amanecido, no le ha venido la verdad, no le ha venido el discernimiento espiritual. Por lo tanto, la regla infalible de interpretación de la Biblia constituye la escritura en sí. Y dice que los versículos sencillos se entienden con los versículos más fáciles. Entonces, tenemos que buscar siempre cuando tenemos, yo les dejé ahí en las notas un ejemplo en donde uno ve que parece aparentemente hay una contradicción, pero no hay contradicción en la escritura. Cuando nos parece que hay contradicciones porque realmente todavía no discernimos bien el sentido espiritual de la misma. Y el último punto dice, el juez supremo por el que se debe decidirse toda la controversia religiosa y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otra que las Sagradas Escrituras, entregadas por el Espíritu. Dichas escrituras se reducen en nuestra fe en definitiva, ¿no? Hay un Efesios 2:20, podemos leer para confirmar lo que está diciendo la confesión de fe. Efesios 2:20 dice lo siguiente: dice la palabra de Dios, habiendo sido edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra angular misma Jesucristo Mesías. Entonces, lo que está escrito del Antiguo Testamento y del Nuevo, ¿no? El fundamento de los profetas y el fundamento de los apóstoles, Antiguo y Nuevo Testamento, basados en la piedra angular que es Cristo. Esto es toda la revelación completa de la Escritura. Es lo que nos garantiza y lo que nos permite entender todas las cosas. Nuestra fe está basada en la Biblia. Y de ahí que este estudio que nosotros estamos trayendo a ustedes, esta confesión de fe de 1689 bautista, en donde se pone claramente las doctrinas cristianas y donde, volviendo a las raíces más radicales posibles, nosotros podemos entender y comprender qué es esto de una sana teología o una sana doctrina. El segundo punto que vemos de este libro es de Dios y de la Santísima Trinidad. Y vamos a ver entonces qué es esto de Dios y de la Santísima Trinidad. Dice el punto 1, el Señor nuestro Dios es Dios único, vivo y verdadero. Amén. O sea, la premisa que tenemos es que nuestro Dios es único, no hay otro Dios fuera de él. Amén.
Él es el único Dios soberano en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que está vivo y que es verdadero. Amén. Y eso lo vamos a ver con una escritura que es Deuteronomio 6:4. No sé si alguien tiene o quiere leerla, Deuteronomio 6:4, Lucía o Andrea, que están conectadas hoy. Hola, ¿Nos escuchan? buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, ¿cómo le va? Buenas tardes, la escucho bien. Sí, en Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es, amén. Eso se llama el Shema en hebreo, que es la declaración de que Dios es uno. Ahora, esa declaración que Dios es uno tiene también cierta significancia en la Trinidad. Ahora usted dirá, ¿por qué tiene significancia? Porque la palabra Dios en hebreo es Elohim. Y Elohim es plural de una palabra que se llama Elah, que es Dios. Y Elohim es dioses. Entonces lo que ahí está diciendo es, oye Israel, los dioses son uno. Esto si usted lo puede cotejar en cualquier traducción hebraica en donde aparece la palabra Elohim. La palabra Elohim aparece más de 2000 veces en el Antiguo Testamento. Y en la primera que aparece es cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice Elohim creó los cielos y la tierra. Y cuando crea al hombre, dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Entonces está hablando de un plural, pero que es un Dios. Entonces en el Antiguo Testamento ya hay menciones de que este Dios plural es uno, pero también es plural. Y luego, con las revelaciones del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, vamos a ver que esta Trinidad está compuesta por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Obviamente que el Hijo siempre fue en el Antiguo Testamento menciones proféticas de lo que iban a venir. En el montón de lados, cuando vemos en los Salmos, mi Señor le dice a mi Señor, no le está diciendo a David, sino que le está diciendo que el Padre le está diciendo al Hijo. Hay otros salmos que también dicen que el que ofende al Hijo ofende al Padre, y el Hijo todavía no estaba mencionado en el Antiguo Testamento. Y bueno, y todas las teofanías, cuando Jesucristo aparece, cuando Abraham habla con Dios, está hablando realmente con Jesucristo, y cada vez que aparece Jesús en el Antiguo Testamento se llama una teofanía, o sea, una imagen de Teo, de Dios. ¿Amén? Entonces, esto es importante entender cuando vamos a analizar las escrituras. Entonces, ahí está diciendo, oye Israel, los dioses son uno. Oye Israel, los dioses son uno. Otra escritura importante es Jeremías 10:10. No sé si quieren leerlo, Jeremías 10:10, que dice, lo buscamos, abre el micrófono y lo leemos. Jeremías 10:10. Dice, pero Dios pero Jehová es el verdadero Dios. Él es Dios viviente y Rey eterno, pues su ira es eternamente. Por su ira se estremece la tierra y las naciones no pueden soportar su indignación. Él es Dios viviente. Es una hermosa escritura que está confirmando la existencia de Dios y que es único en la tierra. Amén. Otro versículo que deja esta confesión de fe es 1 Corintios 8:4. En el Nuevo Testamento vamos a ver qué dice el Espíritu Santo acerca de Dios a través de Pablo, ¿no? Que escribe el libro de Corintios. 1 Corintios 8:4. Dice lo siguiente. Acerca pues, 1 Corintios 8, 4 al 6. 4 y 6. O 4 al 6 puede ser. El 6, ¿no? Vamos a leer. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesús el Mesías, por medio de quien todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ahí habla de que tenemos un solo Dios, que es el Padre,
Luego Primera de Juan nos dice que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, haciendo una referencia a que el Hijo es Dios y luego que el Espíritu Santo también es Dios. Entonces ahí vemos que la Trinidad, aunque no esté la palabra, está así presente en casi toda la Escritura. Pero ahora estamos determinando de Dios, ¿no? Que Dios no hay otro en la tierra, en el cielo, ni debajo de la tierra. Y que es único, que está vivo y que es verdadero, cuya subsistencia está en él mismo y es de él mismo, infinito en su ser y perfección. Amén. La subsistencia está en él mismo. Él no necesita una ayuda externa para seguir viviendo. No necesita de alguien para vivir. Él es perfectamente inmortal, perfectamente eterno, perfectamente sin principio ni fin y no precisa de nadie, es Dios. Es un misterio, obviamente. Nosotros con nuestra mente finita no podemos entender cómo alguien no necesita de nadie para existir, porque nosotros somos criaturas. Criatura quiere decir un ser creado. Todo lo que hay debajo de la tierra es creación. Por eso es que es difícil para entender qué es esto de que Dios es infinito, un ser lleno de perfección. Pero este Padre maravilloso nos creó y nos creó para que habitemos este mundo y obviamente que no lo creó para que esté como está ahora, ¿no? Lleno de pecado y de un montón de cosas que dañan la creación de Dios. Pero llegará el día cuando se restablezca el reino de Dios sobre la tierra, cuando Jesucristo more 1000 años sobre ella y se restablezca la tierra y que haya cielos nuevos y tierra nueva y veremos realmente lo que es la creación que Dios había hecho, cuya subsistencia entonces está en él mismo y del mismo, infinito en su ser y perfección. Esto lo podemos ver en Job 11, 7 al 8. No sé si alguien quiere leer Job 11, 7 al 8. Job, entonces tenemos Job 11. No tengo castellano. Dale. Job 11. Sí, lo puedes leer, Lucía. Job 11:7. Sí, ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Sigo? sí, siga dos más. ¿Es más alto que los cielos? ¿Qué harás? ¿Es más profundo que el Seol? ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Amén. Fíjese la revelación que tiene Job, ¿no? De lo que es Dios. Esto es maravilloso. O sea, dice que llega hasta el cielo, llega hasta las profundidades de la tierra, que no tiene medición alguna. Esto es Dios, es la revelación. Se dice que, está establecido que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia escrito. Y el libro más antiguo de la Biblia ya establece que Dios Él no se puede medir, no se puede escudriñar, no se puede sondear. Amén. Este es el Dios que tenemos. Un Dios todopoderoso, un Dios perfecto, un Dios cuya vida nos llena a nosotros. Ahora este ser tan maravilloso deja a través de su escritura como un matiz de lo que Él es, siempre sabiendo que con nuestra mente chiquita lo que podemos llegar a discernir. Por eso que le dice, ¿acaso tú puedes subir al cielo? ¿Acaso tú puedes bajar a las profundidades de la tierra? Esa es la gran inmensidad de lo que abarca Dios. Luego dice la confesión, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Es espíritu, sino por Él mismo. Amén. Y nos da otro versículo en el cual buscar, es el punto 3, podemos leer Salmos 145.3. Salmos 145.3. ¿Lo quieren leer? Lo leen, si no,
lo leemos de acá. Como ustedes quieran. Aquí vamos haciendo interactivo hoy esto. Salmo 145, versículo 3. Amén. Amén. ¿Lo escucha, Andrea? Dice, grande es Jehová y digna de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Inescrutable. Perfecto. Nadie la puede medir, nadie la puede sondear. Es inescrutable. No se puede. No se puede. Su grandeza es que va más allá de los fines de la galaxia. Él es todo. No nos olvidemos que cuando no había nada, en la nada Dios sale. Es un concepto que vuela a la cabeza de cualquiera, ¿no? Porque la nada es imposible medirla con nuestra mente finita. Pero sin embargo, de la nada sale Dios. Por lo tanto, su grandeza es inescrutable. Él está más allá de todo conocimiento, pero Él existe. Porque si nosotros existimos, si nosotros somos, es porque Él nos creó. Entonces, la Biblia lo que hace es que nosotros entendamos y comprendamos que Él existe. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Llegaron los links, ¿no? A todos. Después Sí. fíjate eso. Bien, seguimos con el punto. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, ni miembros o pasiones. El único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Amén. Entonces, acá vemos, acá dice sin cuerpo, en realidad su cuerpo es espiritual. A lo que hace mención es que no tiene un cuerpo físico, ¿no? Dios tiene un cuerpo, pero su cuerpo es en otra dimensión y no es imposible discernir su cuerpo. Pero Él no es un gas o una luz o algo que flota, ¿no? Tiene una dimensión establecida. Por eso que nos hizo imagen y semejanza. Entonces, si Él tiene una imagen, tiene un cuerpo. Y si tiene una semejanza, y nosotros cobramos semejanza de lo que Él es, quiere decir que Dios es, ¿no? Como es el ser humano, ¿no? Con ojos, con nariz, con boca, pero no en un cuerpo de carne, sino en un cuerpo espiritual. Y que obviamente tiene un montón de atributos, un montón de esencias que nosotros no tenemos. Amén. Eso es importante que lo sepamos porque nos va dando un perfil de lo que es Dios. Muchas veces uno le dice, ¿y qué es Dios? ¿No? ¿Cuántas veces han hecho esa pregunta? ¿Y qué es Dios? Bueno, la Biblia contesta que Dios es una forma superior de existencia. Amén. Porque la Biblia dice que Jesucristo, existiendo en forma de Dios, no tuvo como cosa a que aferrarse, sino que, despojándose a sí mismo y tomando forma de siervo, se hizo un hombre y en la condición de hombre, el Mesías se vuelve a humillar a sí mismo y toma el castigo de morir en la cruz y luego es despojado de todo. Entonces vemos que la misma Biblia nos muestra lo que es Jesucristo, lo que es Dios, que es una forma superior de existencia. Amén. Eso lo vemos en Filipenses 2, Filipenses 2, en el verso 6, en el cual existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. Entonces hay una semejanza de hombre con una forma y hay una forma de Dios que no es con nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es Dios? Una forma de existencia. ¿Qué existencia? Muy superior, muy elevada, pero que nos ama y que quiere que seamos de la imagen de su Hijo. Porque es Jesucristo, no se olviden, es el primogénito de los muertos y nosotros seremos como Él. Él dice que Él es el primero entre muchos hermanos. Él va siempre adelante de la humanidad, mostrando el camino, marcando el rumbo. Por eso Él se llama el camino, la verdad y la vida. Este es nuestro Dios, que tiene forma de Padre, que tiene forma de Hijo, que tiene forma de Espíritu Santo, pero que combinan los tres en uno y forman este Elohim, este Dios todopoderoso que está sobre nosotros. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto, si seguimos, algo que haya quedado. Esto es un punto importante, saber quién es nuestro Dios.
Bien, seguimos entonces. Seguimos con el punto... Sí, la escucho. Seguimos con el punto 4 entonces. Es santísimo, sapiencísimo, libérrimo y absoluto. Libérrimo quiere decir que es libre por sí mismo. No necesita que nadie lo liberte. ¿Amén? Es una palabra antigua que quiere decir que nadie le da libertad a Dios, sino que Él solo le da libertad. Yo le hice en las notas ahí un apunte de lo que son los atributos de Dios, los que son transferibles o intransferibles. Los atributos de Dios, ¿tenés la nota ahí, no? De los atributos de Dios, para que podamos ver un poco que estamos tocando este tema. Ahí le voy a leer un poco puede buscarlo usted en las notas si las tiene a mano, porque están los atributos de Dios. Ahí sube, ahí. Los atributos de Dios se clasifican en comunicables o incomunicables. Comunicables quiere decir que Dios los transmite. También otras versiones llaman a esto transferibles o intransferibles. Estos son comunicables o transferibles o incomunicables y intransferibles. Estos atributos son los que Dios tiene como Dios y que Él no hace a nadie de esa forma porque Él es Dios. Los atributos incomunicables son los personales de Dios. Dios se guardó para sí mismo ciertas cosas porque sabía que Él era el único que podía manejar estos atributos de Dios. Y entre estos atributos están la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia. El sufijo omni, O-M-N-I, significa todo. Entonces, cuando uno dice omnisciente, quiere decir que el todo, cuando dice que es omnisciente, él todo lo sabe, amén. La omnisciencia es todo y la ciencia, o sea, él todo lo sabe. Cuando dice omnipotente, él es potente, él tiene la fuerza, él es todopoderoso. Y cuando decimos que él es omnipresente, decimos que está presente en todos lados. Él puede estar en un lugar y también puede estar en todos los lugares del universo a la vez. No solamente en la tierra, Él es omnipresente en toda su creación, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El enemigo no es omnipresente, Satanás no es omnipresente, Satanás no es omnisciente y Satanás no es omnipotente, porque no es Dios. Amén. Estos son atributos. Aunque el diablo te haga creer que todo lo puede, que todo lo sabe y que Él está en todos lados, es una mentira, porque Él es padre de mentira, el Señor Jesucristo. Él tiene información, como nosotros hoy tenemos esta información, ¿no? Que esto en la época de que se escribió la Biblia sería impensado que el hombre podía estar en dos lados a la vez. Bueno, pero esto no es ser omnipresente. Amén. Esto es un método de tecnología en donde yo estoy acá en Mar del Plata y usted está recibiendo esta señal, me está viendo, me está escuchando, pero yo no estoy ahí. Es la tecnología. Dios está acá y está allá y está en la China, y está en el cielo y está debajo del cielo. Eso es la omnipresencia. Esos atributos le dependen solamente de Él. Después estuvimos hablando de lo que es la autoexistencia de Dios, que es también conocida como aseidad. Significa que Él es independiente y no depende de nadie para existir. Amén. Esto es otra característica de Dios, en donde Él no depende de nadie para existir. Luego habíamos dicho que es la eternidad. Significa que es eterno, no tuvo principio ni fin. Amén. Esto es algo muy importante. Esto lo podemos ver en Isaías 43:13. Y en ese versículo vas a encontrar esta definición de que Él es eterno. También otra cosa es la simplicidad. La simplicidad es una doctrina cristiana que afirma que Dios no está compuesto por partes ni por sus atributos distintos. Implica que Dios es el centro de todos los atributos divinos y que su existencia es
sinónimo de su esencia. Su origen se encuentra en San Agustín y remonta a Anselmo y a Tomás de Aquino, que son los primeros padres de la Iglesia que estuvieron determinando las primeras verdades teológicas de la Iglesia. Aunque son católicos, no nos podemos olvidar que la Iglesia fue hasta el 1500, la Iglesia Católica Romana, la palabra de Dios sobre la tierra. Y estos padres que vivieron en el año 400 en adelante, se llama padres porque fueron creyentes que buscaron, que fueron teólogos, que buscaron la verdad, más allá de las cosas que vemos y entendemos. Así que bueno, estas cosas que yo les voy añadiendo es para que uno pueda ir entendiendo todos estos sinónimos que se van dando, estas cualidades de Dios. Amén. Cuando dice que es inmutable, que usted entienda qué quiere decir la inmutabilidad. Inmutable quiere decir que no cambia, que no varía, que nuestra fe puede tener un ancla segura, porque si Dios dijo, aunque estén muertos, si creen en mí viviremos, Él no cambia esas cosas. Él siempre las va a mantener. Calcule un Dios que le diga, quédate tranquilo que vas a tener vida eterna, y luego, cuando uno muere, le diga, no, ahora no quiero que tengas vida eterna. Perdón. Cambie la forma de pensar. Eso es lo que ratifica nuestra fe, lo que consolida nuestra fe. Saber que Él es inmutable, que si Él dijo, lo cumple, que si Él prometió, lo cumple y no se retracta como el hombre. El hombre no es inmutable. Por eso que hay atributos que le pertenecen a Dios y atributos que no le pertenecen a Dios. Dentro de los atributos que no le pertenecen a Dios, entonces, que le pertenecen a Dios, perdón, tenemos estos: la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia, la inmutabilidad, que creo que es una de las más importantes que tenemos nosotros de Dios. Nuestro Dios es Dios porque es inmutable, porque Él no cambia. Y eso lo ratifica Jesucristo. Cuando Jesucristo dice que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos, que dice la Escritura, está dándole el rango de Dios. ¿Ve? Cuando uno aprende estas cosas, cuando lee estas Escrituras, pueden tener un poquito más de conocimiento sobre qué quiere decir que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es un atributo de Dios intransferible y se llama inmutabilidad. Como Jesucristo acá lo está determinando, que Él también lo tiene, Pablo está diciendo, sin decirlo, que Jesucristo es Dios. Y como hay un solo Dios, según la definición que vimos del Shema, de Deuteronomio 6.4, Oye Israel, Elohim uno es, vemos que este va teniendo distintas personas que van apareciendo en distintos momentos de la historia de la humanidad. Hay un momento para el Padre, hubo un momento para el Hijo, y ahora estamos en el momento del Espíritu Santo, hasta que la iglesia sea arrebatada en los cielos y vuelva a ese momento del Hijo para consumar su segunda venida y para hacer que el pueblo suyo vaya a los pies de Dios. Amén. Esto es un poco el resumen de lo que es las Escrituras, basándonos en lo que es Dios. No sé si hay alguna pregunta que tengan. Yo por ahí hablo mucho o hablo muy ligero. Y queda alguna pregunta, es importante que pueda sacársela, que pueda entender, comprender qué quiere decir lo que estamos diciendo. Amén. Bien, seguimos entonces. ¿Está todo claro? Seguimos con el otro punto. ¿Ya? Habíamos dicho que Él era santísimo, sapientísimo, libérrimo y absoluto. Es santísimo, que tiene santidad, sapientísimo, que tiene toda clase de sapiencia, de inteligencia. La otra palabra es libérrimo, que Él es libre por sí mismo, y absoluto, que no tiene nada en lo cual puede variar. Él es absoluto en toda su definición. Por eso que cuando uno habla un poco o tiene debates con filósofos, ¿no? La filosofía actual está puesta sobre algo que se llama el relativismo, que puede ser cultural o religioso, que todo es relativo de acuerdo al punto de vista que tenga el observador. Pero para la fe cristiana todo es absoluto.
no depende del punto de vista del hombre, sino depende del absolutismo de Dios para crear las cosas. Son puntos muy profundos en la teología, donde hay muchos debates y donde, bueno, trato de esbozarlos un poco para que empiece a saber sobre estos puntos y usted pueda buscar también en libros, preguntarle a su pastor sobre el absolutismo, sobre el relativismo cultural, que es lo que vivimos hoy, y por eso la religión está tan mal vista, por eso que la fe está tan mal vista. Aún la palabra religión, ¿no? Mucha gente habla de religión como si fuera una mala palabra, y la palabra religión viene del latín relegare, que quiere decir unir las cosas de Dios con el hombre. Pero han usado esta palabra religión para decir religioso, como si fuera alguien que usa las cosas. O sea, está mal, a veces mal empleado, porque cuando Jesús los llamó religiosos, los llamó a las personas religiosos, pero no dijo que la religión fuera mala, sino religioso es una persona que se viste de santo, pero es un pecador. Ahora, la religión como sí es el arte o la ciencia que el hombre ha determinado para unir las cosas de Dios y el hombre. Y luego en esa ciencia aparece la teología, que es el estudio del conocimiento de Dios. Así que bueno, Sí. ahí está, ahí se destrabó. Bien, seguimos entonces con otro punto más. El punto 6 dice que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Este es el punto 6 y lo leemos en Efesios. No sé si alguien quiere leer Efesios 1:11. Efesios 1:11. Gálatas y Efesios. Efesios 1:11 dice, Amén. ¿lo escucho? ¿La escucho? Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Según el designio de su voluntad. Entonces, Dios obra no por el designio humano, sino por el designio de su voluntad. A veces nosotros queremos que Dios haga cosas, pero no entendemos que Él es todopoderoso y que Él hace las cosas según su voluntad. Y como su voluntad siempre es lo mejor para nosotros, tenemos que aprender a esperar en su voluntad. Estas son cosas que la teología nos va permitiendo. O sea, usted me dice, ¿y por qué tengo que estudiar teología? ¿Por qué, pastor, me tengo que meter en esta clase de estudios que a veces son un poco pesados, pero son tan necesarios y que creemos y que por eso lo hicimos abiertamente así para que todos pudieran entrar? Lamentablemente no nos está enganchando mucha gente, pero sé que con el tiempo esto va a dar su fruto, ¿amén? Porque entendemos que usted tiene que conocer a Dios. Es lo mismo que usted quiere hacerse amigo de alguien y usted no sepa cómo es esa persona. O sea, cuando uno entabla una amistad, empieza a conocer, y entonces empieza a conocer cómo es, cómo piensa, los gustos que tiene, lo que le molesta, lo que no le molesta, y empieza a formar una intimidad. Por eso que Jesucristo dijo que no son los que manifiestan los dones los que entrarán al reino de los cielos, sino los que tienen intimidad con Él. ¿Recuerda esa famosa frase? Señor, Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hacemos aquello. Y Jesús le dijo, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque la Escritura dice que Dios dio dones a los hombres y a los impíos. Que cuando uno nace, Dios les da un cierto tope de dones, de talentos y ministerio a todas las personas, indistintamente que crean o no crean en Él. Y luego, con el conocimiento de la palabra, esos dones se van ampliando y se van ejerciendo como ministerios en Dios. Pero que si la persona no tiene esta capacidad, esos dones son usados de una forma pagana. Y de ahí tantas falsas cosas que se ven en el mundo. No porque el diablo haya dado cosas, porque el diablo no puede dar nada porque no es Dios. ¿Amén? Dios es el único que da las cosas. El diablo es otra creación de Dios. Eso lo vemos en Ezequiel, el querubín protector, cómo caíste del cielo, y luego dice que él
fue preparado, un gran agasajo cuando fue creado este querubín protector que se llamaba Lucifer. Entonces podemos ver que todo esto lleva... ahí hay una mano, bien. ¿La escucho? Sí, con lo que usted estaba comentando acá, en el Efesios 1:11. Mi Sí. pregunta sería, cuando Dios, cuando dice acá que ya fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, por ejemplo, Dios ya tiene, o sea, ¿sabe quiénes serán salvos? Exacto, bueno, eso es lo que se llama la teoría de la doctrina de la predestinación, y que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a ver qué es esto de que Dios predestinó de antemano a los que iban a ser salvos, y que Él sabe el número de los salvos, y que todo depende de su voluntad. Y hay escrituras como que a veces no se nos han dado bien en la Biblia, pero te quiero dar una para no dejarte que simplemente consiste es así. Pero si abrí la Biblia en Juan, ya te digo el versículo, Evangelio de Juan, es un versículo que habla mucho sobre la predestinación y las cosas, más allá de lo que habla en Romanos, pero abrí la Biblia en Juan, capítulo 6, ¿amén? Juan 6, versículo 44. Vamos a leer primero el 37. Amén. El 37, está unos capítulos, unos versículos arriba. Buscá. Entonces, Juan 6, 37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, de ningún modo lo echo fuera. O sea que todo lo que vino Jesucristo fue porque Dios permitió que fuera Jesucristo. Y Jesucristo no lo echa fuera. Luego dice el verso 40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. O sea que todo lo que viene a Jesús, Él lo resucita. No hay nada que se acerque a Jesús una vez que esté con Él que pueda perder la salvación, que pierda, porque acá dice Jesucristo que todo lo que le da el Padre, Él lo resucita. Luego el verso 44 dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día postrero. O sea que uno viene a Dios porque el Padre lo atrae a Él. ¿Y quién te atrae hoy? El Espíritu Santo. ¿Amén? Es el Espíritu Santo, este Espíritu que dejó Cristo cuando dijo: no los dejaré solo, les enviaré el Espíritu para que esté con ustedes todos los días de la vida. Y Él nos atrae al Padre cuando hay un llamado. O sea, cuando la persona viene a la iglesia por primera vez, es porque no decidió Él venir, no es porque yo la convencí, sino porque el Espíritu Santo la atrae para que reciba a Dios. Y finalmente, en el verso 63 del mismo capítulo de Juan, vas a leer que dice: el Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y el 65 decía: por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado del Padre. Y luego hay muchísimos más que los vamos a ver cuando lleguemos al punto ese, pero no quería que te quedaras sin una referencia escritural, sin una referencia bíblica. Amén. La predestinación habla de que Dios predestinó de antemano a los que iban a ser salvos. Y esa predestinación proviene porque Dios es omnisciente y Él todo lo sabe. Es algo que a veces cuesta, pero bueno, cuando la expliquemos van a ver que no es tan difícil de entenderla y que la doctrina realmente está ahí para aprenderla. No sé si contesté tu pregunta más o menos. Sí. Fue igual cuando vamos englosando más esta de la Santa Trinidad, y capaz que tengo otra pregunta más. Bien, sí, no, todas las que tengas. Sí, porque la pregunta también es que, bueno, entonces la salvación se puede perder. No,
Nosotros los bautistas creemos que la salvación no se puede perder. ¿Por qué? Porque dice que nadie te arrebata de la mano de Él. Entonces, si nadie te arrebata de su mano, vos también formás parte de ese nadie. Amén. Si no, cuando Él dice nadie te puede arrebatar de su mano, estaría mintiendo. No sería, como dijimos recién, este atributo, Él no sería una persona, sino una persona que cambia. Y Él no cambia. Él es absoluto. Él es totalmente inmutable, Él no cambia. Y si Él dice que nadie te arrebata de su mano, nadie te arrebata de su mano. Entonces, eso lo vamos a ir viendo con el tiempo, ¿no? En estos meses que vamos a tocar las doctrinas que hablan sobre que no perdemos la salvación, que estamos determinados por Dios. Y bueno, esa es la confesión bautista, ¿no? De fe que está en todo el mundo y que, bueno, a veces tiene cierta controversia con la otra doctrina que está en el mundo, que es la de los arminianistas, ¿no? Entonces, vemos dos doctrinas fundamentales, el arminianismo y el calvinismo, en donde una está basándose sobre que la salvación no se pierde, sobre la elección de los santos, y sobre la perseverancia de los santos. Son cosas que vamos a ir... Ahí estamos volviendo. Y no se escuchó. Imagen tengo por Quedó congelado. relación de los retis. Ahora sí se escucha. Ahora sí se escucha, perfecto. Ahí está. Seguimos. Gracias a Madi que está acá al lado mío. Si no, la verdad no sabría qué hacer. Pero bueno, seguimos. Ya quedan Unos minutos, sí. unos minutitos y cambiamos el Y link. ya cambiamos el link. Así que bueno, vamos al último punto que teníamos, que es galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Esto lo podemos ver en el Salmo 5 y 6. No sé si alguien quieren buscar ahí Salmo, el último versículo que vemos ahora, antes de mandarle el otro link. Vemos Salmos 5 y 6. Sí, Salmo 5:5-6 dice, Amén. los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todo lo que hacen iniquidad, destruirás a lo que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Amén. Bien claro, ¿no? Lo que es en esta virtud de Dios, que Él no le interesa el pecado, y si soporta el pecado es por amor a sus elegidos. Siempre van a ver que por amor a sus elegidos pasa, que por amor a sus elegidos tal otra cosa. Están los elegidos, siempre. Y eso lo vamos a ver muchas veces en muchos temas distintos que vamos a ir tocando, en donde esta doctrina de que somos elegidos, como está en Romanos, si usted lee en Romanos 8, vayan a Romanos 8, por favor. Ya le digo qué versículo. Romanos 8:30, él dice, primero vamos al 29, porque a los que antes escogió, también los predestinó
a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿eh? Lo que hoy les había comentado. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también declaró justos, y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Y acá vemos toda la secuencia del ser humano, ¿eh? Antes, nos conoció antes que entráramos a este cuerpo, ya Él nos conocía, y luego nos llamó con el llamado que está en Romanos 10:10, que si confesamos a Jesús con nuestra boca y queremos con nuestro corazón, seremos hijos. Entonces ahí nace nuestro espíritu, ahí somos hijos de Dios y somos llenos del Espíritu Santo. A los que llamó declaró justos por la sangre de su Hijo Jesucristo, y a los que declaró justos los glorificó. El estado de glorificación viene después de la resurrección. Cristo fue glorificado y ascendido al cielo cuando resucita. Entonces está diciendo que aquellas personas que llamó van a ser glorificadas. No hay ninguna forma en que la persona se pierda en el camino del proceso. Por eso es importante escudriñar las Escrituras. Por eso es importante abrirlas, leerlas y poder comprender lo que dice. A veces nos han enseñado mal y cuesta sacarnos esas cosas, pero aquí están las Escrituras, sencillas, lo que habíamos leído en el último punto. Las Escrituras sencillas explican las difíciles. Y sabiendo la premisa que Dios es inmutable y que Él no miente, y que Él no varía y que Él no cambia, si Él dice que nadie lo arrebata de la mano, si Él dice que a los que conoció también glorificó, y cientos de versículos más que se van a ir abriendo a medida que leamos la Escritura, entonces vamos a poder comprender y entender la verdad de Dios. No se olviden que Cristo vino a traer la verdad porque el mundo estaba lleno de mentiras. Por eso Él es el camino, es esto que estamos transitando hoy, la verdad, la verdadera comprensión y la vida eterna que viene cuando entendemos el camino, vivimos la vida, andamos en él. Y entonces todo empieza a cerrar en la Escritura. Así que bueno, bien, seguimos entonces con este estudio que estamos dando de Dios. No sé si quedó alguna pregunta para empezar. Tanto Andrea como Lucía, no sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran saber, siempre respecto a lo que estamos hablando, para empezar con la otra parte del estudio que tenemos programado. Te escucho, Lucía. Bien. Bien, seguimos a leerlo. ¿Vale? Leemos lo que habíamos dicho, todo de corrido, y entonces vamos a ir teniendo un poco más amplio lo que es Dios. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia aprendida, ¿está ahí? Sí, sí. Cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Él es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembro o pasiones. El único que tiene inmortalidad y que habita en la luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo y absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad, por su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longámino, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad y la transgresión y el pecado. Vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, no sé si quieren leer. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, casi al fin de la Biblia. ¿Qué dice la Escritura? Primera de Juan 4:8. Amén. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Entonces, una de las
cualidades de Dios. Cuando dice que es amantísimo, es porque Él es amor puro. Dios es amor, una de las definiciones de amor. Y Dios esa cualidad la transfiere al hombre, amén, porque el hombre también ama, pero puede amar cuando realmente está lleno del Espíritu Santo. No nos olvidemos que el amor que habla Dios, el apóstol Pablo lo revela en la primera carta a los Corintios, cuando él dice que el amor es sufrido, benigno, que el amor todo lo espera, todo lo soporta, que el amor nunca dejará de ser. Bueno, esa clase de amor es la que Dios tiene y que la transmite a través del Espíritu Santo. Esos son uno de los atributos transferibles o que Dios permite que nosotros tengamos para que seamos imagen suya y semejanza suya. Amén. Abrí la Biblia en 1 Corintios, aunque no está acá, pero es importante que sepas por qué Él quiere que nosotros amemos de la manera que Él ama. 1 Corintios, capítulo 13, dice en el verso 8, el verso 7, perdón, que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Amén. Y luego vamos del verso 4. El amor es sufrido, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es ansioso y no se envanece. No actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra en la injusticia, sino que se regocija en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ese es el amor que nos transfiere a través del Espíritu Santo. El hombre no tiene el hombre natural, el hombre sin Dios, no tiene esta clase de amor. Es todo lo contrario. Si usted lee el versículo al revés, no diciendo lo que es, sino lo que no es, usted verá que el amor que la gente dice que tener no lo tiene y que sin embargo él actúa de esa manera, el hombre, ¿no? Si usted lee el versículo al revés, mire cómo quedaría. O sea, la persona que no tiene amor no es sufrida, la gente que no tiene amor no es bondadosa, las personas que no tienen amor tienen envidia, las personas que no tienen amor son jactanciosas y se envanecen, actúan indebidamente, buscan lo suyo, se irritan, toman en cuenta el mal ajeno, se alegran en la injusticia, y no se regocijan en la verdad, no sufren, no creen, no esperan, no soportan. ¿Ves la diferencia de lo que es tener al Espíritu de Dios con un atributo transferible y lo que no es tener a nada más que la propia esencia del hombre que está caída, pecaminosa y que está dominada por el espíritu que domina hoy las potestades del aire, que es el espíritu de ira, que es el espíritu de Satanás? Entonces vemos a través de las Escrituras, otra vez se lo repito, porque para mí es importante que tenga este concepto de que las Escrituras son las únicas, es la única que te puede enseñar la verdad. Es la forma en que Dios, este Dios amantísimo, este Dios terriblemente justo, dejó para que vos alcances estas verdades. Vamos al último punto. Él es galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia el pecado y que de ninguna manera llamará inocente al culpable. Vamos a leer Hebreos 11:6. ¿Alguien que lo tenga? 11:6. Hebreos 11:6. Amén. ¿Me escucha, Andrea? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Ven? Es lo que ahí decía. O sea, para que vean qué es esto de la confesión de fe. No es nada más que transferir los versículos con un orden para que uno pueda entender la Biblia. Ahí está diciendo que es necesario, ese es el requisito. Es necesario que los que se acercan a Dios crean que Él exista. Amén, que Él existe. Y que Él es galardonador, o sea, que da regalos, que da bendiciones a aquellos que le buscan. Entonces, este Dios hermoso que tenemos nos deja en su palabra cómo es. Entonces,
¿Querés recibir galardones de Dios, regalos, dones, favores? Bueno, búscalo de todo corazón, con un corazón contrito y humillado, y Él no te va a rechazar. Por el contrario, va a hacer que el cielo se abra sobre tu casa. Entonces, esto es teniendo a Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, en todo lo suficiente y en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Es independiente de sus criaturas y que las hizo para que su gloria se manifieste. Todo está hecho para que le dé gloria a Dios. Pero al darle esa gloria a Dios, Dios nos bendice y nos da cosas. Es como algo que se va retroalimentando. Dios creó a sus criaturas para que le den gloria y honra, para que lo reconozcan y digan, sí, esta es la única palabra verdadera en el universo. Pero cuando uno reconoce, si tiene humildad, y no dice, no, yo soy un hombre, yo me la sé toda, yo creo todo, lo que yo solamente pienso y no creo en esto de Dios, es una mentira. Dios corta la relación y el hombre empieza a vivir cosas feas. Su vida no está buena. Por eso que Él deja el conocimiento de su palabra para que nosotros alcancemos estas verdades. Vamos a leer un versículo de los que están acá en la nómina para darle valor escritural. Se podría leer Juan 5:26. ¿De qué punto, perdón? Del 2. Juan 5:26. ¿Qué dice Juan 5:26? Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Amén. ¿Ven? Esto es un atributo de Dios. Nadie tiene vida en sí mismo, solo Dios. Eso es un atributo intransferible. Amén. No lo puede transferir Dios. Entonces, y reconoce que Jesús es Dios, porque tiene vida en sí mismo. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, Jesucristo tiene vida en sí mismo. Por eso que luego dice que a Jesús nadie lo resucitó, sino que Él puso la vida y Él la volvió a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Eso es lo que nosotros entendemos y comprendemos. Es el atributo de Dios el que tiene vida en sí mismo. Y que todo esto que estamos leyendo siempre hace mención a que ninguna de sus glorias las transfiere a sus criaturas. Sus glorias de recibir honor y gloria. Nadie puede recibir alabanza y gloria salvo Dios. Amén. Por eso que no te inclines ante nadie. No le des gloria a ningún hombre ni a ningún espíritu que no sea el Espíritu Santo. Amén. Solo Dios recibe la gloria del hombre. Hechos 7:2. Vamos a leer. Hechos 7:2. Dice, y esto declaró varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que viniera en Aram. El Dios de la gloria. No hay otro Dios y no hay otro que no se le dé la gloria que no sea nuestro Dios. Y por último, leemos, si quieren buscar, Salmo 148:13. En la mitad de la Biblia, Salmo 148:13. Si lo tenés, léelo. 148:13. Salmo 148:13. Dice, ¿lo tienen? Lo tengo casi. ¿Te escucho? 148, 13. 140.
Para 148, 13. Dice, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre todo, sobre tierra y cielo. Amén. ¿Ves? Él, Sí, te escucho. no, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. ¿Mm? Ah, Yo bueno, tengo otra versión que dice, alaben a nuestro Dios, porque solo su nombre es sublime, su majestad está más alta y más allá de los cielos y la tierra. Es lo mismo que dice, ¿no? Las versiones son parecidas. Y eso es importantísimo, que lo que estamos leyendo acá es lo que dice la Biblia explicado. Por eso que el estudio de las confesiones de fe son tan importantes, porque nos muestran a Dios como son. A veces vos lees este versículo y no entendés, porque estás leyendo otro contexto o Dios te está mostrando, pero cuando uno va a la palabra en sí, porque está escrita y vemos estos versículos, ¿no? Alaben a Dios, porque solo Él es sublime, solo Él es altísimo, solo Él es Dios. Y alábenlo, porque Él está más allá del cielo y de la tierra. Esos conceptos tienen que estar en tu corazón, para que Dios empiece a depositar a través del Espíritu Santo cada vez más fe, cada vez más confianza, cada vez más cosas que te lleven a Dios. Seguimos. Todas las cosas, el punto 2, estamos en el 2 ahora. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de las criaturas. De modo que para Él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Todas las cosas están desnudas, Él ve todo. Más allá, antes que hables, Él discierne los pensamientos de tu corazón. Los pensamientos del corazón, el corazón no piensa, sabemos que lo que piensa es la cabeza. Pero cuando habla de los pensamientos del corazón, habla de los sentimientos íntimos del hombre. Ese es un hebraísmo, se llama eso, ¿no? Son dichos o referencias del hebreo antiguo, que fue donde se escribió la mayoría de las cosas de Dios. Entonces, Dios conoce los pensamientos de tu corazón antes de que vos hables. Y Él discierne los pensamientos. Él discierne. Él sabe lo que hay en tu cabeza. Por eso que todas estas cosas hacen que nosotros estemos entendiendo un poquito más quién es este Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Él es contingente y nada es incontingente e incierto. Vamos al versículo que dice esto, es Salmo 147, 5, el punto 3. Salmo, ahí nomás de lo que habíamos leído recién. Salmo 147, 5. Amén. ¿Te escucho? 147, 5. 7, 5. ¿Qué dice? ¿147, 5? ¿Ahí me escuchas? Sí, ahí te escucho hablando. Bien. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Su entendimiento es infinito. Amén. Grande en mucho poder. O sea que Él entiende más allá de lo que vos pensás que Él no va a entender. Y antes que vos abras la boca, Él ya sabe lo que vas a decir. A ese Dios nos enfrentamos. Y ese Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para tu vida, dice la Escritura. Romanos 11, les voy a leer 33 y 34. Romanos 11, 33 y 34. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas.
A Él sea la gloria por siempre. Amén, dice Pablo. Qué hermoso versículo, ¿no? Oh, las profundidades y las riquezas de su sabiduría y del conocimiento. ¿Quién entendió la mente? ¿Quién puede entender la mente de Dios? Calcula que no podemos entender la mente del que está al lado nuestro. Mucho menos podremos entender la mente de Dios. Pero la mente de Dios, en sus pensamientos, generó al hombre. Y cuando Él exhaló de su boca, el hombre vino a ser alma viviente. Y el hombre es lo que es porque Dios quiso. Porque Dios te creó, porque te formó y porque te estableció. Cuando entendamos esas verdades, nuestro andar como cristianos va a ser muy distinto. Porque nosotros somos sal y luz de este mundo, dijo Jesús. Entonces, entender a Dios como persona es importante. Porque Dios es una persona. Amén. Por eso decimos que la Trinidad está compuesta por 3 personas. O sea, Dios es uno, que es 3. Eso no lo vamos a entender, lo tenemos que entender por fe. La Biblia dice que los misterios le corresponden a Dios y a quien Él quiere revelárselos. Entonces, esto es importante poder entender, que estos misterios, aceptarlos por fe. La palabra dice que María guardaba las cosas en su corazón porque esperaba la revelación, pero sabían que eran cosas espirituales. Sabía que todo lo que pasaba en Jesús era espiritual y que tenía que tener un sentido, porque a ella se le había revelado que el Salvador del mundo estaba en su vientre. Y cuando ella lo lleva a presentarlo al 8º día para ser circuncidado, se le aparece un hombre muy viejito que Dios le había prometido que no se iba a morir sin ver el Salvador del mundo. Entonces ella guardaba todas esas cosas y esa escritura está como ejemplo para nosotros. Guardemos las cosas en el corazón, que a su debido tiempo Dios va a ir sacando esos tesoros guardados y nos va a ir explicando y nos va a hacer mejores personas. Seguimos. El punto 3, ahora seguimos. Él es santísimo en todos sus consejos, de todas sus obras y en todos sus mandatos. Salmo 145, pero el verso 17. Amén. Ahora el verso 17 leemos, del Salmo 145. Si lo tenés, léelo. Salmo 145, 17 dice: 17. Justo es Jehová en todo su camino y misericordioso en todas sus obras. Amén. Qué promesa de Dios, ¿no? Viste que habíamos leído que Él no miente, que Él no se contradice. Acá la palabra dice que Él es justo en todos sus caminos. En un mundo donde está lleno de injusticias, en un mundo donde solamente los ricos alcanzan la justicia, entre comillas, ¿no? La Biblia dice que Dios es justo en todos sus caminos. Y si vos estás con el Dios justo, ¿qué te parece que acontecerá sobre tu vida? Justicia. Y la justicia de Dios es Jesucristo. Entonces, entender esto es entender un poco cómo va a ir desarrollándose tu vida. Romanos 7, 12 dice lo siguiente: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley de Dios, su palabra, es santa. Y lo que dice su palabra, el mandamiento, es santo, es justo y es bueno. Por eso que Él dice que tiene pensamientos de bien y no de mal, porque se basa en su palabra y su palabra es santa, santa apartada del mal, buena, y no hay nadie bueno sino Dios. Cuando Jesús le dijo, maestro bueno, le dijo, ¿por qué me dices bueno? Si solo hay uno bueno que es Dios. Como diciendo que ningún hombre, salvo Dios, puede ser bueno. Seguimos un poquito más adelante y ahora leemos el 4, el final dice, a él se le debe por parte de los ángeles y de los hombres toda adoración, todo servicio u obediencia, que como criaturas debemos
deben al Creador y cualquier cosa adicional que a Él le pareciera demandar de ellos. Nunca te olvides que sos una criatura de Dios. Amén. Y que estás para dar gloria y honra a tu Señor. Pero que este Señor es el Señor de la vida y no de la muerte. Y que cuando nosotros estamos con Dios, estamos con la vida, con la salud, con la felicidad, con el amor, con la fe, con la mansedumbre, con la templanza, con esos maravillosos, con ese maravilloso fruto espiritual que tiene 9 manifestaciones que están en nosotros. Leemos, por último, entonces, vamos a leer Apocalipsis 5, vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis 5, 12 al 14. A ver qué dice esta visión que tiene el apóstol Juan del cielo. Apocalipsis 5, 12 al 14. ¿Lo tenés ahí o te lo leo yo? No sé cómo quieran. Amén. ¿Te escucho? Amén. Apocalipsis 5, 12 al 2, 14. dice así, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ello hay, oíd decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los Amén. 4 seres vivientes. Amén, amén, Amén. hasta ahí. Fíjate que le están dando la gloria al Hijo como a Dios. Y esto es un atributo de Dios. ¿Ves? Como la Biblia te enseña la Trinidad. Acá tenemos 2, pero luego el Espíritu Santo se va a ir manifestando en otros versículos. Pero acá tenés que al Padre y el Hijo le están dando la misma gloria. Entonces, acá vamos entendiendo lo que es la Trinidad, lo que va formando, que ahora vamos a empezar a hablar sobre ello en la última parte que tenemos. Pero acá vemos que el único que le fue dado la gloria fue a Jesucristo, ¿eh? Y todas las cosas creadas en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que están en ellos le decían alabanza, honra y gloria, ¿eh? Todo le daba la gloria al Cordero, al Hijo, a Jesús, a nuestro Señor, como si fuera Dios, porque es Dios, es la segunda persona en la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero sí aparece en toda esta clase de versículos, en donde vemos que es un Dios plural, que no es solamente el Padre, que el Padre recibe la gloria, que Dios, que el Hijo recibe la gloria, que el Espíritu Santo recibe la gloria, y solamente Dios recibe gloria. Entonces estas 3 personas que vemos y que leemos que reciben la gloria no son otra cosa que Dios. Cuando se le aparece en esa teofanía hermosa a Abraham, se le aparecen 3 personas caminando y habla uno de ellos con él. Esto es la manifestación de Dios Trino. ¿Ven? Estas 3 personas forman el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No reveladas todavía, pero que en teología se entiende como la manifestación de Dios en el conocimiento del hombre. ¿Y por qué era Dios? Porque Él les dice que se sienten, que van a prepararles un holocausto. No se le daba holocausto más que a Dios, por lo menos los hijos de Dios. Y cuando Él termina, ese holocausto se prende fuego, símbolo de que era Dios y que había aceptado su ofrenda. Amén. Ahora la ofrenda perfecta es Jesucristo y no hay que hacer esas ofrendas que hacen en el Antiguo Testamento, pero no quiere decir que no se hacen, sino que se hizo una que es eterna y para siempre. Seguimos. ¿Tienen alguna pregunta? Antes de empezar con la parte de lo que es la Trinidad, que es la última parte que tenemos, no sé si quieren alguna pregunta sobre el Padre, sobre todos los atributos que vimos, sobre los apuntes que le dejé. Si no, empezamos ya
con la segunda sección, que es la Santa Trinidad, la Santísima Trinidad. Amén. Bien, seguimos entonces. Ahora entramos, ya hablamos de Dios, de sus atributos, que son atributos intransferibles o transferibles. Yo les dejé otra palabra ahí, los atributos incomunicables o comunicables, es lo mismo, depende de los libros de teología, son lo mismo, ¿no? Incomunicables, que no se comunican, intransferibles, que no se transfieren, comunicables, que se comunican, y transferibles, que se transmiten. Son los dos nombres que aparecen en los libros de teología para entender que Dios deja ciertas cosas al hombre y que las puede tomar cuando nace de nuevo, cuando esa porción nuestra que se llama espíritu, que estaba muerto por el pecado, renace cuando uno acepta a Cristo en su corazón, y con la llenura del Espíritu Santo, la regeneración de nuestro ser, empezamos a manifestar el carácter de Dios, aunque en un cuerpo caído. Sí, te escucho. Sí, una consulta, una pregunta. ¿Usted puede hacer un resumen de cómo entonces fue creando la Trinidad? O sea, la Trinidad lo creó el hombre, basándose en esa escritura. No, a ver, la Trinidad es Dios. Lo que crea el hombre es el concepto para poder discernir la pluralidad de Dios. Porque, como te dije en el principio, la Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra forma y a nuestra semejanza. Hagamos, no dice, voy a hacer. Entonces, y en todos estos versículos en donde estamos viendo que se le da la gloria tanto al Hijo como al Padre, y que no se puede dar gloria más que a Dios, si no, la Biblia sería una incongruencia, sería una serie de contradicciones, y la Biblia no se contradice. Entonces, para entender, los teólogos primitivos dieron esto de que, bueno, es una Trinidad. Un poco porque el término Trinidad ya se usaba en la antigüedad, ¿no? Todas las triadas de los dioses paganos siempre eran triadas. Y un poco en este concepto, porque Satanás siempre duplica las cosas de Dios. Entonces, Satanás durante muchísimo tiempo se manifestó a la humanidad, y todavía el pueblo de Dios, porque había caído en pecado, no tuvo o no cometió lo que tenía que hacer. O sea, su fin era llevar el evangelio, pero como desobedecieron a Dios, recibieron más castigos que bendiciones. Entonces, cuando luego viene el Espíritu Santo y viene la segunda etapa en donde los gentiles ahora son los encargados de llevar el evangelio al mundo, por el año 200, para contrarrestar todo el paganismo que había y esas triadas satánicas que tenía cada religión, tanto sea las cananeas, las romanas, las griegas, se manejaban en triadas o a veces más, ¿no? Religiones muy politeístas, pero siempre, aunque eran politeístas, tenían triadas que dominaban el resto de la fe. Es una forma en donde empezar a establecer que Dios es trino. Ahora, él no es trino porque Satanás haya hecho triada, sino porque él es a su esencia. Él es así, y Satanás había copiado en todas las religiones paganas su forma de ser. Como vemos en el Apocalipsis, como Satanás quiere ser también el Hijo de Dios, como Satanás va a venir luego el anticristo, y va a venir el falso profeta, toda una copia de lo que es Cristo y lo que hizo con su Padre, ¿no? Que Él es el profeta de Dios. Todas estas cosas van armando la teología. Ahora, para que se te quede claro, Dios es trino porque Él es así. Amén. Y el hombre, cuando lo estudia, tiene que darle una palabra. Bueno, a esta palabra se le llamó Trinidad porque deriva de tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Se entiende más o menos o buscamos otra explicación? No, sí, ahora sí entendí. Bien, buenísimo. Gracias. Entonces, seguimos. Este ser, dice, punto 3, dice, este ser divino e infinito, hay tres sustancias: el Padre, el Verbo
o Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice la Biblia. Damos vuelta a la página. ¿Eh? No, los puntos están acá atrás. Tenemos Mateo 3, 16 y 17. Alguien que busque Mateo 3, 16 y 17. ¿Qué dice Mateo? Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Ahí vemos la Trinidad en acción. Amén. Jesucristo, el Hijo, el Verbo, siendo bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, la paloma del Espíritu Santo que descendía sobre él, y el Padre de los cielos que dice: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Ahí tenés la manifestación del Dios Trino, ¿eh? No aparece en una sola persona, se aparece en tres. Como siempre se apareció en tres. Siempre que él aparece y tiene que dar un mensaje importante a la humanidad, se aparece en tres. Cuando se le apareció a Abraham antes de destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, era algo importante, iban a morir muchas personas. Y esta intersección de Abraham que le dice: pero si hubiera 50, hubiera 30, hubiera 20, hubiera una. Y Dios le dice: no hay ni una, Abraham. No hay ni una. Todos se han corrompido. Es como una profecía de lo que iba a pasar luego con el mundo, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Vos fijate que cuesta que la gente quiera saber de Dios. Nosotros podíamos haber cobrado estas clases, podíamos darle otro dinamismo, otra forma, pero nosotros dijimos: no, vamos a darlo gratis para que la gente realmente se enganche, vamos a hacerlo por Zoom, totalmente gratuito, vamos a regalarles el material a través de link que nosotros copiamos, subimos, hay trabajo, ¿no?, para hacer todo esto. Y sin embargo, no se engancha mucha gente. Y ahí te das cuenta del descompromiso y la gran apostasía que hay en todo el mundo. Ya la gente no quiere saber de Dios, no quiere aprender de Él. Piensa que la tecnología reemplazó a Dios, que la medicina reemplazó a Dios, que un montón de cosas que el hombre creó reemplazan a Dios. Y lo cierto es que puedes tener toda la medicina y todos los médicos del mundo, pero el que da la vida es Dios. Y Él es el que te da la salud. Y es el contrarresta la enfermedad. Si Dios quiere, y si uno empieza a hacer cosas, la enfermedad no tendría que golpear tu puerta. La Biblia dice en una promesa que en el pueblo de Dios no hay enfermedad ni estéril. Entonces, y que dejó un montón de cosas para que nosotros seamos sanos. La salud está dada por Dios, pero el hombre creó la medicina para reemplazar, para decirle: no te preciso, Dios. Ahora, vos me podés decir: pero pastor, ¿la medicina es mala? No, no es mala. Lo que es malo es el fin por el cual fue creado. Y Dios, porque tiene misericordia de los que no creen, les permitió curarse entre sí. Pero si vos lees la Biblia, solo alcanzaría con una oración de fe, porque la Biblia dice que la oración de fe sana al enfermo. Y que por las llagas de Cristo nosotros recibimos la sanidad. Cristo fue una llaga en la cruz para que todo el mundo reciba la sanidad. Y por su llaga somos nosotros curados de todas nuestras enfermedades y dolencias. Entonces, el conocimiento de Dios hace que vivas otra realidad. Pero el mundo quiere vivir su mundo. Por eso que la palabra dice que Jesucristo vino al mundo, pero el mundo amó más. ¿Qué amó más? Amó más las cosas que conocía. Amén. Y se apartó de eso. Entonces, eso es importante saber, entender y comprender. Que Dios está ahí para que nosotros vayamos y que Él nos dé todas las cosas. Había un versículo más, Mateo 28, 19, que habla de la Trinidad. Si no recuerdo mal, es la fórmula del bautismo.
¿Qué dice? Mateo 28. Mateo 28. Por tanto, sí, Ahí está. por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ese es Dios, bautizándolos en el nombre de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres personas que ya estaban manifestadas. Se aparecieron en el bautismo de Jesús y ahora lo enseña Jesús a que lo hagamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego vemos el libro de los Hechos que bautizan en el nombre de Jesús, porque era necesario bautizar en el nombre de Jesús, porque había que imponer el nombre de Jesús. Venían de una cultura que estaba que decían el Shema, ¿no? Lo que hoy les enseñé. Oye Israel, Dios uno es. Entonces, tenían que también poner el nombre del Hijo como autoridad, al igual que el Padre. Entonces vemos que los primeros apóstoles bautizan en el nombre de Jesús. Pero luego, con el correr del tiempo, se toma la definición de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo cuando bautizo en el nombre del Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Porque creo que esa es la forma más exacta con las definiciones de la Escritura, para estar en sintonía con lo que dice el libro de los Hechos y para estar en sintonía con lo que dice el libro de Mateo. Porque el nombre del Hijo lo conozco, el nombre del Padre no lo conozco, el nombre del Espíritu Santo no aparece, pero sí aparece el nombre del Hijo, que es Jesús, que es Salvador. Entonces, cuando bautizamos en nombre del Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Otro versículo que tenemos sobre la Trinidad es 2 Corintios 13:14. 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean todos vosotros, dice Pablo. Amén. Otra vez una mención de la Trinidad, sin decir Trinidad, pero que la palabra, o sea, entendés que la palabra fue inspirada por Dios y que toda palabra es útil para enseñar, para corregir y para redarguir. Entonces, cada vez que leas la Biblia, no creas que hay un libro más teológico que el otro. Todos los libros son inspirados por Dios y todo libro es útil para enseñar. Acá me está enseñando cómo es Dios, porque en ese saludo trino me está diciendo que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Porque la Biblia generalmente no habla textualmente como nosotros quisiéramos. Nosotros quisiéramos que hubiera un versículo que diga, bueno, sí, Dios es trino, pero Dios no habla así. Dios siempre habla como en parábola, para que oyendo no oigas y para que veas no veas, sino que bajo la revelación del Espíritu Santo vos alcances el discernimiento de esa escritura. Amén. Entonces, para eso también dejó maestros, para que te enseñen la palabra y para que juntamente con el discernimiento que vos tenés del Espíritu Santo, alcances la verdad de lo que estás viendo. Amén. Eso es importante que sepas. Entonces, seguimos, damos vuelta a la página otra vez y volvemos a leer y continuamos. Este ser divino e infinito, hay tres sustancias, el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo. De una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisible. O sea que todos tienen la misma esencia. La esencia es la sustancia, lo que es. Como la esencia de vainilla es porque tiene vainilla, la esencia de naranja porque tiene naranja. Bueno, la esencia de Dios la tiene tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es lo que es, la esencia, lo natural, lo que nada puede cambiar. Esa es la esencia. Vamos a las escrituras que hablan sobre esto. Damos vuelta a la página, en el punto 2 vemos a Juan 14:11. Juan 14:11. ¿Qué dice Juan 14:11? Si lo tenés, Creedme que yo soy, sí. Sí. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí.
De otra manera, creedme, por las mismas obras. Amén. O sea, solamente el Padre puede estar en el Hijo y el Hijo puede estar en el Padre si tienen la misma esencia. Amén. Entonces le dice, créanme que el Padre está en mí. Y si no creen en mí, crean en mis obras. El único que hacía milagros era Dios. Dios se manifestó al pueblo de Israel haciendo milagros, abriendo el mar rojo, sacándolos de todos sus enemigos, ganando batallas sobrenaturales. Entonces las obras, y a través de los profetas, hacían milagros de sanidad, de liberación, de proveer alimentos, de protección. Entonces el milagro siempre estaba asociado con Dios. Nadie podía hacer milagros si no descendía de Dios ese profeta o ese hombre santo. Entonces Jesucristo le dice, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, y si no creen esto, que tenemos la misma esencia, crean por lo menos las obras, porque las obras hablan de mí, que yo soy Dios, porque hago estas cosas que nadie puede hacer. Eso es lo que está ahí tratando de explicar a Jesús a una gente que no era muy creyente, ¿no? Luego tenemos una escritura en el Antiguo Testamento, dice Éxodo 3:14, te la leo. Dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy el que soy. Amén. Así que bueno, ahí vemos esta naturaleza de Dios. Y por último, ya que quedan 15 minutitos, vamos a lo último. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre y del Espíritu Santo, procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por lo tanto son un solo Dios. La escritura que tenemos sigue, perdón. Y por lo tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, particulares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Y tenemos, para leer el último versículo, Primera de Juan 1:3. Vamos a Primera de Juan 1:3. Con esto ya vamos terminando la clase del martes. Primera de Juan 1:3, ahí al final de la Biblia. Sí, dice, lo Sí. que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Ahí está hablando de lo que vieron, lo que tocaron, ese era el verbo, ¿no? Jesucristo, y la comunión que tienen con el Padre y con el Hijo. Luego también dice que leamos ahí en Primera de Juan 14, Primera de Juan, a ver. No, ese está mal, han puesto mal ahí, falta un versículo. Vamos a leer entonces Primera de Juan 4:14, acá está el final. Primera de Juan 4:14, que dice... Primera de Juan 4:14. Amén. ¿Me escuchan? Amén. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Amén. Amén. Es Dios, otra vez hablando sobre que Jesucristo y que el Padre son Dios. Y Gálatas, el último versículo que leemos, Gálatas 4:4-6. Gálatas, Efesios y Gálatas. Gálatas 4:4-6.
Te lo leo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, por el cual clamamos, Abba Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo y heredero por medio de Dios. Acá tenés al Padre, tenés al Hijo y tenés al Espíritu Santo. Amén. Ahí está la Trinidad dentro tuyo. Porque dice que el Hijo envía a su Espíritu. Esto es hermoso lo que dice, ¿no? Porque dice que envía a su Hijo y envía al Espíritu Santo. Esto es una de las manifestaciones más lindas del Espíritu Santo. Por cuanto vino el cumplimiento del Hijo y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Ahora está Dios adentro nuestro. El corazón es la intimidad del ser. Dice que el Espíritu Santo está dentro tuyo y que ese Espíritu levantó a Cristo de los muertos y que ese Espíritu fue el que se movió sobre las aguas en el medio de la creación, estando en Dios mismo. Porque el Padre es el que determina las cosas, el verbo, que es la palabra, es lo que da la acción, y el Espíritu Santo es el que realiza la acción. Esas son las tres partes de la Trinidad. Entonces, siempre nuestras oraciones son así. Jesucristo dijo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os daré. Y no los dejaré solos, les dejaré el Espíritu. El Espíritu los llevará a mí y yo los llevaré al Padre. Esa es la relación de la Trinidad. Mucha gente le pide el Espíritu Santo y eso no es muy correcto. Porque la palabra dice que el Espíritu Santo me lleva a Jesús y que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo mismo. Así que bueno, se me acaba el tiempo. Espero que les haya gustado esta clase. En la semana les mando las notas para ver la clase que viene y bueno, esperemos que se enganche más gente que podemos llevar. Y si no se engancha más gente, estoy gustoso de darles las clases porque para eso nos llamó Dios, para hablar sobre su palabra. Te mando un gran abrazo, una bendición. Dios te bendiga y nos vemos el martes que viene.